Bueno, en este video vamos a mirar algo en cromatografía que se llaman parámetros cromatográficos. Entonces ustedes me dan el favor y siguen acá con la lectura del libro. Entonces, la clase pasada, en el primer video digamos que era un cromatograma. Un cromatograma es el mismo perfil cromatográfico que me muestra la señal, ¿sí?, en función del tiempo. Pero entonces vamos a ver qué tipo de señal se ve aquí en instrumental y por qué en función del tiempo. Hagan de cuenta que tienen una columna rellena cromatográfica, por ejemplo con sílica gel, y utilicemos el mismo ejemplo del primer video. Una muestra en la cual quiero separar dos pigmentos, uno de color rojo y otro de color azul. Lo cual entonces puedo seguir por colorimetría, por el visible. ¿Sí? Entonces esa muestra va a tener dos pigmentos que quiero separar. Acuérdense que cromatografía, sinónimo de separación. Y siempre hay que eluir, ¿cierto? Proceso de elusión es pasar fase móvil continuamente, desde el inicio de la cromatografía hasta el final, porque yo no puedo permitir que el relleno en el que está la columna rellena, que es la fase estacionaria, se me seque, ¿sí?, en que se me agriete, porque de una vez me tiro el relleno o la fase estacionaria de la columna. Y cuando uno le tira la fase estacionaria, eso se llama que sangra la columna, se sangró. Pues cuando uno prepara una columna en laboratorio con sílica gel, no importa, ¿sí?, con almidón también la hacen a veces, pues uno vuelve y la prepara y ya. Pero uno no puede tirarse una columna de HPLC o de gases, porque si ahí sí es un problema grave, porque cada columnita de esas vale un poco de plata. Eso lo veremos cuando estemos viendo HPLC y gases. Entonces, una columna rellena preparada en el laboratorio, ¿sí?, en unas buretas, en la cual estoy pasando fase móvil que tiene diferente polaridad que la fase estacionaria. Acuérdense eso, ¿sí? La fase móvil no interacciona con la fase estacionaria, de tal manera que según los tiempos de muestreo que estoy tomando, ¿sí?, inicialmente, desde que paso la fase móvil, va a haber un tiempo inicial, ¿sí?, en el cual le pasa la fase móvil, atraviesa toda la columna y sale. Y aquí puedo tener tubos de ensayo o puedo tener remedios y puedo ir midiendo volúmenes de alícuotas, ¿sí? ¿Y cómo hago para tener un control de la señal? Pues como voy a separar dos pigmentos vegetales de diferente color, puedo tener control de la señal por absorbancia o por su porcentaje de transmitancia, es decir, colorimetría. ¿Sí? Colorimetría. Esto se mide, que es, si los analitos me dan color, pues fácilmente tomo un equipo de espectrofotometría en el visible, ¿cierto?, y voy midiendo su señal. Entonces, ¿qué pasa generalmente en un cromatograma? Me van a salir picos o bandas cromatográficas, estas se llaman bandas cromatográficas, las cuales van a depender de la concentración del analito, ¿sí?, y también va a depender de la técnica. Una técnica así como la estamos montando me va a dar bandas anchas, ¿sí?, y como vamos a ver en el siguiente video, una banda ancha no es poco deseable para la eficiencia de un proceso cromatográfico. Los cromatogramas que me muestra el HPLC o la cromatografía de gases con horno me muestra bandas delgadas, ¿sí? Las bandas delgadas son, digamos, en este momento tendrían más exactitud en la medida, ¿sí?, y menos error que una banda ancha. Se requieren bandas delgadas, pero eso hablamos más adelante. Entonces hay algo en los cromatogramas que se llama tiempo muerto, TSUM, tiempo muerto. En cromatografía se dice que el tiempo muerto es el tiempo que tarda la fase móvil, ¿cierto?, en atravesar la columna. Yo le paso a fase móvil y el tiempo muerto, generalmente en HPLC o en gases, me van a salir piquitos pequeños, un pico, que no es una banda cromatográfica, es un pico.
una señal de fondo, un ruido ahí, un piquito. Y es el tiempo muerto, el tiempo que tarda la fase móvil en atravesar la columna. ¿Sí? ¿Qué vemos después? Que uno va midiendo alícuotas con tubos de ensayo. Esto lo puede hacer uno en un laboratorio de bioquímica. ¿Sí? Con tubos de ensayo, ponerle medios cada cierto volumen de alícuota y va midiendo la absorbancia o el porcentaje de transmitencia en un espectrofotómetro. ¿Sí? De tal manera que cuando me van saliendo los pigmentos, por acá en el tiempo 3, o antecitos, yo voy midiendo la señal, absorbancia o porcentaje de transmitancia. Generalmente absorbancia para que sea hacia arriba, porque porcentaje de transmitancia me daría hacia abajo. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de su IR. Entonces, ¿cierto? La señal va a ir aumentando, ¿cierto? Y cuando ya va saliendo todo el pigmento azul, que hubo una separación previa en la columna cromatográfica, ¿cierto? Una retención. En cromatografía se habla mucho de la retención, ¿sí? Retención es que tanta afinidad tiene los analitos, que es contenidos en la muestra A y B, por la columna, por la fase estacionaria. De tal manera que esa palabra de retención se utiliza mucho en cromatografía. Primero sale el componente A, ¿sí? Que tuvo menos afinidad por la columna, y después sale el componente B. ¿Sí? Cuando uno observa eso en un cromatograma o en un perfil cromatográfico, quiere decir lo mismo. Señal en función del tiempo, o a veces se hace como señal en función del volumen. Un cromatograma también puede ser señal en función del volumen. Pues con las bandas nosotros podemos medir varias cosas o tener diferentes parámetros cromatográficos. Por encima podemos ver que la concentración de A es mayor a la concentración de B. Porque la concentración depende de la altura del pico, de la banda. No lo llamemos pico, llamemos la banda cromatográfica, de aquí en adelante. ¿Sí? También podemos ver que el componente B tuvo más afinidad por la columna, ¿sí? Que el analito A. El analito A tuvo menos, ¿cierto? Se separaron. La columna cumplió con su propósito, que es, mediante la fase estacionaria que está dentro de la columna, ¿sí? Separar. Los dos analitos, que eso es lo que se busca en analítica, en los métodos analíticos. La cromatografía, ¿cierto? Es la ciencia de separar. Entonces, cumplió su objetivo. Entonces, el componente B, que es el rojo que mostré, tiene mayor afinidad. ¿Qué tipo de afinidad? El video pasado lo vimos. No sé, por absorción, ¿cierto? O también por exclusión de tamaño. Si uno lo hace por exclusión de tamaño, si rellena la columna con un gel, ¿cierto? De fase estacionaria por exclusión de tamaño, entonces van a salir primero los componentes más grandes y se quedan los más pequeños. Entonces en este caso el rojo, el B serían los más pequeños porque salieron al final. Por intercambio iónico también, ¿cierto? Entonces cualquier tipo de interacción tuvo dentro de la columna los componentes. Que el rojo tuvo mayor interacción, sí, que el azul. Pero de igual forma ambos tuvieron un tipo de interacción. Porque si en cromatografía, en una columna cromatográfica, el analito no tiene ningún tipo de interacción con la columna, pues saldría con la fase móvil, ¿cierto? Si yo pongo la muestra y no tiene ningún tipo de interacción con la columna, sale con la fase móvil al principio y la banda va a salir por acá, la banda cromatográfica. Y eso no se quiere porque lo importante en cromatografía es separar, ¿sí? Entonces en esos casos puede pasar, no sé, cambia la polaridad de la fase móvil, que es la que transporta los analitos, o está utilizando un relleno no adecuado, de una polaridad no adecuada, no estoy utilizando bien el término de la polaridad de la fase estacionaria respecto a los analitos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo analitos muy polares, utilizo fases estacionarias polares, ¿sí? Como en el caso de la sílica gel, como en el caso del almidón, para columnas rellenas. Y si tengo analitos apolares, pues yo busco que la fase estacionaria sea apolar
para que haya un buen tipo de interacción. ¿Sí? Entonces, rellenos apolares, que los vamos a ver en las columnas de fase reversa. Fase reversa quiere decir columna apolar. Más adelante se los menciono, o en HPLC, las características internas de las columnas. Ahí se me va más de un video. Vean. Entonces fíjense cómo mostré aquí que las alícuotas no tienen son incolor, ¿cierto? No tienen ningún color. Pero que generalmente en los cromatogramas puede pasar que me sale un tiempo muerto. ¿Sí? No siempre, pero generalmente me sale un tiempo muerto. Listo. También me van a salir otras cositas, como los tiempos de retención. ¿Sí? Los tiempos de retención del componente A y el tiempo de retención del componente B. ¿Mm? Entonces un tiempo de retención se mide desde el tiempo 0, ¿sí?, hasta la mitad, aquí interpolando, de la banda. ¿Sí? Entonces yo tomo la distancia desde donde salió el componente A hasta el tiempo 0 y eso lo llamo T sub RA, es decir, tiempo de retención del componente A. T sub R significa el tiempo en el cual el analito A, ¿cierto?, interactuó con la fase estacionaria desde que se inyectó la muestra. En cromatografía se dice mucho se inyectó o se sembró. La palabra sembrar también se utiliza mucho en cromatografía. Siembro la muestra. En el momento en que empieza la cromatografía hay un tiempo 0, ¿cierto? Cuando sale de la columna, pues me va a dar una banda cromatográfica de estilo gaussiana. ¿Sí? Y en toda la mitad de esa banda gaussiana yo mido la distancia, ¿cierto?, toda la mitad de la banda gaussiana hasta el tiempo inicial de la cromatografía, y eso se llama tiempo de retención. Y también lo hago para los diferentes componentes, no siempre voy a separar los componentes. Después vamos a ver ejemplos donde uno separa un poco de componentes, entonces siempre mide el tiempo de retención, ¿cierto? Tiempo de retención de B, la banda cromatográfica gaussiana, la mitad, ¿cierto? La distancia de 0, desde donde empezó el tipo de la cromatografía, hasta donde aparece la mitad de la banda gaussiana. Eso es el tiempo de retención. ¿Sí? O sea, aquí ya hemos definido un parámetro muy importante que se llama tiempo de retención. ¿Vale? Los cromatogramas o perfiles cromatográficos más importantes son los que están en términos de la señal, que generalmente es absorbancia, o puede haber otra, ¿sí? Eso depende del detector que tenga un HPLC o un equipo de gases, ¿sí? La señal. En mi experimento que estoy emulando, que lo hiciéramos en el laboratorio de la CTV, por ejemplo, pues sí, cojo las buretas, cojo una bureta y la relleno y la siembro y estoy pasando fase móvil y en tiempos determinados voy separando el componente y lo mido en el equipo, en el colorímetro, ¿cierto? Entonces mi señal sería absorbancia en función del tiempo. Y uno puede construir, ¿sí?, su cromatograma, por ejemplo en Excel. Es una manera manual de hacerla y pues nosotros no lo vamos a hacer así, ¿no? Eso simplemente es un concepto, porque nosotros en el laboratorio lo que vamos a hacer es el manejo del HPLC, pero es que estos criterios, estos conceptos aplican a todo lo que tiene que ver con cromatografía. La importancia es que nosotros solo vamos a ver los métodos cromatográficos por elusión por columna. Acuérdense lo que les decía, la elusión es como un verbo, ¿cierto? Acción o efecto de pasar fase móvil por una columna, ¿sí? De tal manera que nosotros, toda la cromatografía que vamos a ver es por elusión por columna. HPLC es cromatografía de elusión por columna, cromatografía de gases es elusión por columna, solo que la fase móvil es gas. Y cromatografía de fluidos supercríticos también es elusión por columna, solo que la fase móvil es un fluido supercrítico, y de eso nos va a contar el grupo que va a hablar de ese método. Bien. En el próximo video vamos a seguir hablando de parámetros cromatográficos.